Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9 Prime 2019 versus al Motorola One. El Huawei Y9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El Y9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. En ámbitos del diseño tendremos que el Motorola One está fabricado en cristal en su parte trasera, lo cual dará para ensuciarse fácilmente, y unos marcos metálicos con un acabado cromado. En mi opinión, la cara del teléfono está estropeada por su muesca, que es bastante prominente, lo cual le da a la parte superior del teléfono una apariencia abarrotada porque las notificaciones de la pantalla se agrupan a ambos lados. Las sensaciones en mano, sacarlo del bolsillo y usarlo en la calle es todo un placer. Cada vez estamos más acostumbrados a móviles de grandes dimensiones y el poder tener una opción distinta para aquellos que no se sienten atraídos por esos dispositivos le da un punto a favor. Aunque el cristal deje lleno de huellas este Motorola One, la sensación premium no se pierde, y sabiendo el precio relativamente económico que tiene, es un añadido que apreciamos. Sumado a lo anterior, es un terminal que no es resistente al agua, pero sí a salpicaduras, lo cual debemos tener muy presente. En sus dimensiones nos encontramos con 149.9 x 72.2 x 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. En el Huawei Y9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional, que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. Para el Motorola One tendremos que en el borde izquierdo contiene la ranura SIM y microSD, mientras que en el borde derecho contiene las funciones de encendido y control de volumen. Sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, aunque los marcos de la parte inferior no sean del todo delgados. Algo que es realmente positivo para este terminal gama media es que posee un puerto USB tipo C, algo que sin lugar a dudas es realmente positivo porque nos abre las posibilidades a tiempo de carga, velocidad de transferencia de archivos, entre otros grandes beneficios. También encontraremos el conector para auriculares de 3.5 milímetros en la parte superior y los altavoces en la parte inferior. El lector de huellas dactilares, que se dobla con el logotipo de Motorola, se ubica centralmente, aproximadamente 2/3 en la parte superior. Por su ubicación es difícil confundirlo con sus cámaras y por ende ensuciarlas, como si pasa con otros terminales, por ejemplo los Samsung. Este lector de huellas funciona adecuadamente, no a la velocidad de dispositivos más potentes, pero realmente no existe queja alguna. Para el Huawei Y9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. En el Motorola One nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que realmente no me parece correcto, ya que no deja al usuario la posibilidad de elegir. En el Y9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
Para el Motorola One tendremos, al igual que para su memoria RAM, una única versión en almacenamiento, la cual es de 64 GB, que pese a ser considerable, no deja la opción de elección por parte del usuario. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. Para el Motorola One tendremos que con su procesador Snapdragon 625 octa-core que corre a 2 GHz es más que suficiente para garantizar un funcionamiento al que no se le pueden poner pegas. Es un verdadero gusto manejar un móvil que no tiene lag y al que no le cuesta abrir cualquier aplicación, incluso varias a la vez. Quizás haga falta algunas prestaciones que se han hecho habituales en los últimos meses en las gamas intermedia, como por ejemplo el desbloqueo facial o el modo inteligencia artificial en la cámara. Una vez hemos dejado claro que la fluidez del Motorola One queda absolutamente fuera de duda en el día a día, resta por abordar la segunda parte en cuanto a rendimiento, la potencia gráfica, que depende de una buena medida de la GPU, en este caso la Adreno 506, la cual te permite jugar a todos los juegos, incluso los más exigentes desde el punto de vista gráfico. El problema es que no lo hace a la máxima calidad, sino 1 o 2 peldaños por debajo. Aún así son perfectamente jugables títulos como PUBG o Fortnite, si estás dispuesto a aceptar algunos tirones de fotogramas por segundo de vez en cuando. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. En el Motorola One tendremos una batería de 3000 mAh, con la cual teníamos claro antes de empezar el análisis que este móvil anda sobre el filo de la navaja. Por debajo de esa cantidad necesitarás una optimización muy buena para no quedarte corto. Claro está que hay casos sorprendentes en los que una marca ha sido capaz de sacarle más partido del esperado a una batería. En este caso, la autonomía del Motorola One nos sorprende para bien, pero tampoco para mal. Sus 3000 mAh da para unas 24 horas tranquilamente, a menos que uses varias horas de pantalla viendo videos o peor, manejando redes sociales. En este caso tendrás para la jornada laboral y media tarde, pero antes de ir a dormir será imprescindible cargarlo de nuevo. Por suerte, gracias al Snapdragon 625, este móvil tiene carga rápida, en concreto Quick Charge 3.0 de Qualcomm, capaz de cargar el 50% de su batería en unos 45 minutos. No es la carga ultra rápida de los smartphones gama alta, pero está bien si necesitas batería rápidamente. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva.
Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo, aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. En este Motorola One vamos a tener que los 720 x 1520 píxeles de pulgada de resolución podrían no parecer preocupantes a simple vista, pero la cosa cambia cuando nos enteramos que su panel tiene 5.9 pulgadas de tamaño. Con algo de matemáticas llegamos a que la pantalla tiene 275 píxeles por pulgada, una densidad que podemos considerar corta. Y ojo, no solo se queda corta en el papel, también en la práctica. Con algo de atención se llegan a ver los píxeles, además algunos de los iconos que tiene curvas llegan a mostrar pequeñísimos pero notables dientes de sierra, y no tenemos la mejor legibilidad de texto. Pero debemos reconocer que la pantalla cumple muy bien su cometido. Por ejemplo, gracias a su sensor de luz ambiental, tenemos que en exteriores el brillo automático sube a un máximo sorprendente, haciendo que aún con luz directa del sol la pantalla sea totalmente visible. Además, los ángulos de visión son amplios, la temperatura del color del panel es por naturaleza fría, pero podemos elegir entre tonos más cálidos o fríos, esto al gusto del usuario. El Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. En la parte posterior, el Motorola One ha abandonado la peculiar carcasa de la cámara circular que se ve en el Moto G6. En lugar de eso, desvía las cámaras duales y el flash a la esquina superior izquierda. Las fotos con el Motorola One son más que decentes si tiene suficiente iluminación. Eso sí, por la noche sufren y mucho, aunque es un problema común de todos los móviles de gama media, algo de esperar. Simplemente la nitidez es buena porque la lente no deja pasar suficiente luz, además de por carencias en el procesado a nivel de software. Con las cámaras traseras de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 2.0 quedaba claro que las fotos nocturnas no iban a ser su punto fuerte. Lo mismo con la cámara de selfies de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, aunque en este caso te puedes ayudar un poco con el flash frontal. Hemos probado hacer fotos desde cerca, desde lejos, a objetos distintos de colores y con varios tipos de iluminación. Cabe destacar que en muchas fotos la cámara parece tener algunos problemas para enfocar, limitando muchísimo el punto de enfoque y dejando los márgenes de las imágenes más borrosas de la cuenta. Como nota positiva, hay que decir que los colores son bastante fieles a la realidad, a diferencia de otros móviles que sobresaturan en exceso las fotos. En este caso no ocurre. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Para el Motorola One es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.778 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 130 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime le gana al Motorola One en almacenamiento, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Motorola One le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime en los siguientes aspectos: procesador y precio. En los aspectos que empatan son diseño, botonera y RAM.
De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.